¿Qué sucede cuando una guerra que iniciaste en la puerta de casa de otro aparece de repente en la tuya? Cuando las explosiones que antes veías en pantallas lejanas ahora iluminan el horizonte de tu ciudad. Durante décadas, Moscú se creyó intocable, envuelta en las capas de las defensas aéreas más avanzadas del mundo, protegida por la distancia y por el poder. Pero una fría noche de invierno, esa ilusión se hizo añicos entre llamas y cristales rotos. Esta es la historia de cómo la guerra moderna traspasó todas las fronteras, convirtió al cazador en presa y llevó un conflicto al corazón mismo de una nación que se creía inmune. Lo que estás a punto de presenciar no es solo una batalla, es una lección de cómo las guerras ya no respetan fronteras y cómo la tecnología ha reescrito las reglas del combate para siempre. Si quieres ver más vídeos como este, dale a me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. Realmente ayuda a que el canal crezca. Eran las 2:17 de la madrugada. En lo profundo de aeródromos ocultos por todo el territorio ucraniano, la noche era densa y silenciosa. Entonces, en un repentino estallido de furia coordinada, los drones de largo alcance cobraron vida. Sus motores rompieron el silencio, mientras cohetes de alta precisión y misiles de crucero avanzados se lanzaban desde posiciones a lo largo del río Dnieper. No se trataba de un ataque aleatorio. Era una operación cuidadosamente orquestada, diseñada para romper el escudo defensivo ruso en Belgorod, la última gran barrera antes de la capital. En cuestión de segundos, la tranquilidad se evaporó, reemplazada por el rugido de la guerra, que se convertiría en una clase magistral de estrategia militar moderna. El silencio se rompió cuando la primera oleada cruzó territorio ruso. Rozando apenas 30 metros del suelo, los drones ucranianos se abrían paso en la oscuridad, siguiendo los valles fluviales y las características del terreno para evitar ser detectados. Simultáneamente, los sistemas de misiles avanzados sobrevolaban a velocidades hipersónicas, con sus cargas atacando las instalaciones de radar rusas y las redes de alerta temprana en el perímetro de Belgorod. Las pantallas parpadearon y se apagaron. Las comunicaciones se silenciaron. Los ojos electrónicos rusos, a lo largo de la frontera, acababan de apagarse. En tierra, los blindados avanzaban a toda velocidad. Tanques y vehículos pesados de combate, provistos por Occidente, avanzaban a toda velocidad, con sus cañones principales destrozando la noche con una precisión devastadora. Cada proyectil daba en el blanco. Centros de mando, convoyes de suministros, posiciones de artillería fortificadas, cada uno estallaba en brillantes bolas de fuego que teñían el horizonte de naranja y rojo. Los transportes de infantería los seguían de cerca, desplegando soldados en las brechas abiertas por el asalto blindado. La respuesta rusa no se hizo esperar. Columnas de tanques y vehículos blindados de transporte de personal salieron en masa de los sectores meridionales de Belgorod, decididos a detener el avance. Pero las fuerzas ucranianas habían preparado el campo de batalla. Minas antitanque salpicaban las rutas de acceso, detonando en ráfagas salvajes que destrozaban los vehículos de vanguardia. Los misiles guiados les siguieron, eliminando a los supervivientes, mientras la confusión se extendía por las filas rusas. Al amanecer, enormes columnas de humo se elevaban miles de metros sobre Belgorod. El centro logístico avanzado de la ciudad estaba en ruinas, depósitos de combustible en llamas, infraestructura ferroviaria demolida. Para Ucrania, la primera puerta de entrada al interior de Rusia estaba abierta de par en par. Mientras los incendios de Belgorod aún ardían en el horizonte, las fuerzas ucranianas avanzaban hacia el norte. Con el frente destrozado, el siguiente objetivo se hizo evidente. Voronezh, un extenso centro industrial a 300 kilómetros al norte, y una arteria crucial que alimentaba el esfuerzo bélico de Moscú. Desde gran altitud, los aviones de combate ucranianos surcaban la oscuridad a 4.500 metros de altura, con las alas cargadas con munición guiada de precisión. Al acercarse a las zonas industriales de Voronezh, las bombas se separaban y caían libres, con sus sistemas de guía fijados en los objetivos con precisión quirúrgica. Momentos después, enormes instalaciones de almacenamiento de petróleo estallaron en imponentes columnas de llamas
que se elevaron 150 metros hacia el cielo nocturno. Las ondas expansivas se extendieron hacia afuera, destrozando ventanas en barrios enteros. El resplandor se podía ver a kilómetros de distancia. El tipo de ataque que ninguna propaganda podía ocultar ni explicar, pero Rusia no se quedaba de brazos cruzados. Desde posiciones lejanas en el Mar Negro, un submarino rompió el silencio de la radio y lanzó una andanada de misiles de crucero, cada uno de ellos apuntando hacia el norte a 600 millas por hora. En cuestión de minutos, los sistemas de alerta se activaron en las posiciones ucranianas. Sin embargo, las baterías defensivas permanecían listas y a la espera. Con los radares de puntería fijados, los interceptores rugieron hacia el cielo a velocidades superiores a Mach 4, enfrentándose frontalmente a las amenazas entrantes. Las detonaciones en el aire iluminaron el cielo, y los escombros se dispersaron inofensivamente sobre tierras de cultivo vacías. Ucrania había absorbido el contraataque y se mantuvo en pie. Más cerca de la tierra, la batalla se tornó encarnizada. Por la autopista M4, la principal arteria de suministro de Rusia a Moscú, convoyes de camiones militares y vehículos blindados avanzaban con estruendo hacia el norte, con sus faros cortando la penumbra del amanecer. Entonces se oyó un sonido, un zumbido sordo que se hizo cada vez más intenso hasta hacerse inconfundible. Drones suicidas surgieron de la oscuridad a más de 160 kilómetros por hora, cada uno con explosivos suficientes para destruir un vehículo. Uno tras otro, se estrellaron contra camiones de combustible, transportes de municiones y vehículos de escolta. Las explosiones se extendieron por la autopista como fichas de dominó, consumiendo el fuego vehículo tras vehículo, hasta que la carretera se convirtió en un corredor de destrucción. Al amanecer, Voronezh se transformó. Los depósitos de petróleo ardían sin control. Las reservas de municiones detonaron en enormes reacciones en cadena. La autopista M4 estaba sembrada de metal retorcido y restos carbonizados. La línea de reabastecimiento de Rusia a Moscú había sido cortada, y su vital recurso logístico derramaba fuego hacia el cielo matutino. Para Ucrania, este ataque trascendió el éxito táctico. Fue una guerra estratégica. Con Belgorod paralizada y Voronezh en llamas, Moscú se encontraba cada vez más aislada de sus posiciones avanzadas. Voronezh continuó ardiendo durante la noche, con su infraestructura reducida a escombros y cenizas. Pero Rusia, humillada en su propio territorio, no podía dejarlo sin respuesta. El Kremlin ordenó represalias, esta vez no desde el cielo, sino desde debajo de las olas. En las profundidades del Mar Negro, un submarino ruso se movía silenciosamente por las oscuras aguas, con sus tubos de misiles cargados con misiles de crucero. Exactamente a las 3:42 a.m., las escotillas de lanzamiento se abrieron de golpe. Uno a uno, los misiles se elevaron hacia la noche, sus motores cohete encendiéndose con brillantes estelas de fuego, mientras se arqueaban hacia el norte, rumbo a Kiev. Volando justo por debajo de la velocidad del sonido, cada uno portaba una ojiva de 400 kilos, diseñada para devastar la infraestructura de mando y las instalaciones críticas. El Kremlin anticipó conmoción y terror. En cambio, se encontraron con una férrea determinación. Los sistemas de radar ucranianos se iluminaron con los contactos entrantes. Las baterías defensivas, ya en alerta máxima, entraron en acción. Los interceptores se elevaron al cielo a más de Mach 4, con sus estelas de condensación atravesando la oscuridad. En cuestión de segundos, las primeras intercepciones crearon destellos brillantes sobre Kiev, explosiones cegadoras seguidas de una cascada de escombros. De las docenas de misiles disparados, la gran mayoría fueron destruidos en el aire, y sus fragmentos llovieron sobre campos deshabitados. El mensaje era inequívoco. El escudo defensivo de Ucrania se mantenía firme, pero Rusia no había agotado sus opciones. Desde buques de superficie en el Mar Negro, las fragatas lanzaron misiles antibuques supersónicos, cada uno de ellos surcando el agua a casi 5.000 kilómetros por hora. Su baja trayectoria dificultaba su interceptación, dirigiéndose sigilosamente hacia objetivos costeros ucranianos. Sin embargo,
Ucrania también se había preparado para este escenario. A medida que los misiles supersónicos se adentraban en el interior, el mar mismo se convirtió en un campo de batalla. Desde puertos ocultos y bahías camufladas, Ucrania desplegó su flota de drones navales, naves de ataque discretas y de alta velocidad, cargadas con explosivos, que se deslizaban a escasos metros sobre la superficie del agua. Se acercaron a los buques de guerra rusos a 50 nudos, sorteando el fuego defensivo. Simultáneamente, los misiles antibuque ucranianos retumbaron desde sus lanzaderas, dirigiéndose a la flota enemiga con una intención letal. Atrapada entre ataques de drones desde abajo y misiles desde arriba, la formación naval rusa comenzó a fracturarse. Una fragata maniobró violentamente, colisionando con otro buque, cuando la ojiva de un misil atravesó su casco. Las llamas estallaron en la cubierta mientras los marineros se apresuraban y explosiones secundarias destrozaron el barco. Mientras tanto, un dron naval dio en el blanco, embistiendo contra la popa de una corbeta y detonando en una enorme nube de agua y fuego. Al amanecer, el Mar Negro estaba repleto de humo y restos flotantes. La represalia rusa no logró penetrar las defensas ucranianas, y en el proceso se abrió un nuevo frente. La guerra ya no se limitaba a tierra y aire, sino que se había convertido en una batalla tridimensional por el control del mar. Para Moscú, el coste era evidente. Cada ataque para reafirmar su dominio solo reducía las fuerzas rusas, mientras que Ucrania se volvía más audaz con cada defensa exitosa. El Mar Negro aún ardía con los restos de los barcos rusos cuando Ucrania desplazó la batalla tierra adentro. El enfrentamiento naval había causado más que daños materiales. Había obligado a Rusia a dividir sus fuerzas, debilitando peligrosamente sus defensas. En ese momento de desorganización estratégica, Ucrania preparó la siguiente fase: el largo avance hacia Moscú. A las 4:28 a.m., la primera oleada de drones de largo alcance cruzó la frontera. Cada uno transportaba entre 40 y 45 kilos de explosivos, y sus compactos motores zumbaban justo por encima de las copas de los árboles. Volando a apenas 60 metros, bordeaban valles fluviales, trazaban lindes de bosques y seguían caminos como sombras. Las estaciones de radar barrían el cielo, pero los drones permanecían invisibles, demasiado bajo, demasiado lento, demasiado silencioso para ser registrados por los sistemas convencionales. Durante cientos de kilómetros se desplazaron hacia el norte sin ser vistos, con sus puntos de referencia programados con precisión quirúrgica, pero los drones eran solo un elemento de un asalto coordinado. Desde el cielo, misiles de crucero avanzados avanzaban a 965 km por hora, apuntando a bases aéreas rusas cerca de Tula, a solo 160 kilómetros al sur de Moscú. En cuestión de segundos, los refugios reforzados para aeronaves se agrietaron, y las bolas de fuego consumieron pistas y depósitos de combustible. Más importante aún, los ataques obligaron a los escuadrones de cazas rusos a aterrizar. Los aviones que podrían haber interceptado las oleadas de drones entrantes nunca abandonaron la pista. Mientras tanto, en tierra, los guerreros de la sombra de Ucrania avanzaban. Unidades de operaciones especiales se movían en la oscuridad, atacando profundamente tras las líneas enemigas. Su misión no era la destrucción en sí misma, sino sembrar el silencio. Cerca de Tula, se infiltraron en estaciones repetidoras de comunicaciones y centros de fibra óptica, colocando cargas en las redes de comunicación militar rusas. A las 5:12 a.m., las detonaciones destrozaron la infraestructura. En un instante, sectores enteros quedaron a oscuras. Los comandantes gritaban por radios sin señal. Las órdenes se disolvieron en estática. Durante un breve pero crucial lapso de tiempo, Rusia permaneció ciega y sorda. El efecto fue asfixiante. Los drones avanzaban sin control. Los misiles arrasaban aeródromos. Las explosiones se extendían por carreteras e instalaciones militares. Los comandantes rusos, incapaces de coordinar respuestas, solo podían reaccionar fragmentadamente y siempre demasiado tarde. Cada movimiento defensivo era fragmentado, cada contramedida
Llegaba después de que el momento hubiera pasado. Esto era más que pura potencia de fuego. Era una coreografía. Guerra aérea, terrestre y electrónica, entrelazadas en una ofensiva implacable. Cada ataque habilitaba el siguiente. Cada éxito abría las puertas a un nuevo golpe. El mensaje de Ucrania era clarísimo. Moscú ya no estaba protegida por la distancia, ni por mitos de invulnerabilidad. Cada valle, cada bosque, cada río, se había convertido en una vía de guerra. Al amanecer, el camino a Moscú se abría ante las fuerzas ucranianas. Y por primera vez en generaciones, la capital de Rusia se enfrentaba a lo impensable. Una guerra que había traspasado todas las fronteras, y ahora la acosaba directamente. Apenas habían cesado los ecos de los ataques cerca de Tula, cuando los drones siguieron avanzando, sus rutas de vuelo se curvaban hacia el norte, rozando las irregularidades del terreno, hasta que las luces de Moscú parpadearon en el horizonte. Durante décadas, la capital había estado envuelta en anillos concéntricos de defensa aérea, sistemas avanzados de misiles, plataformas de lanzamiento en los tejados, radares que se extendían cientos de kilómetros en todas direcciones. Los líderes militares rusos se jactaban de que la ciudad era inexpugnable. Ahora, de madrugada, esa ilusión estaba a punto de derrumbarse. A las 5:41 a.m., las alarmas sonaron por toda la ciudad. En bloques de pisos y edificios gubernamentales, los sistemas defensivos se activaron, con sus cañones apuntando hacia el cielo. El fuego trazador atravesó la oscuridad, rayas verdes y rojas arañando desesperadamente el cielo nocturno. Misiles de defensa aérea avanzados se lanzaron en ráfagas ensordecedoras, y sus columnas de humo iluminaron distritos enteros como un amanecer artificial. Algunos drones quedaron destrozados en el aire. Los fragmentos llovieron sobre las calles vacías, pero no todos. Varios se deslizaron entre el caos y la confusión. Un dron atravesó el distrito sur antes de estrellarse contra un depósito de combustible. La explosión envió una bola de fuego a cientos de metros de altura. Otro impactó contra las torres de cristal del distrito financiero de la ciudad de Moscú. Fragmentos de vidrio cayeron en cascada como lluvia brillante, mientras el humo se elevaba hacia un horizonte que antes se creía impenetrable. Los cazas rusos despegaron demasiado tarde. Los aviones avanzados se alzaron en el cielo, pero la coordinación falló. Las redes de comunicación, aún dañadas por ataques anteriores, significaban que los pilotos no tenían objetivos claros ni una estructura de mando unificada. El resultado fue confusión. Aviones sobrevolando una ciudad en llamas, persiguiendo sombras, mientras más drones zumbaban bajo sus rutas de vuelo. Para los moscovitas fue una noche sin precedentes. La gente se apiñó en los balcones, con sus teléfonos en la mano, grabando las ráfagas de fuego y las detonaciones sobre sus casas. El pánico se extendió por los barrios mientras las sirenas sonaban y las carreteras se atascaban con el tráfico que huía. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, Moscú estaba bajo ataque directo. Sus residentes miraban hacia arriba con incredulidad mientras la guerra se desataba sobre sus propios tejados. Aún se alzaba humo sobre el horizonte de Moscú cuando estalló el campo de batalla digital. En cuestión de minutos, videos de bolas de fuego y fuego trazador inundaron las redes sociales. Los balcones de los apartamentos se habían convertido en puestos de observación, con ciudadanos grabando el cielo nocturno en llamas sobre su propia ciudad. La afirmación inicial del Kremlin de que todos los drones habían sido destruidos se derrumbó instantáneamente bajo el peso de las imágenes virales que mostraban torres en llamas y cristales rotos. Para la élite rusa, la conmoción fue aún más profunda. Los oligarcas que alguna vez creyeron que su riqueza y proximidad al poder los protegían de las consecuencias, ahora miraban las pantallas con incredulidad. Si los drones podían atravesar los sistemas de defensa multimillonarios de la capital, ¿qué mansión, qué avión privado, qué lugar era realmente seguro? Los ministros susurraban presas del pánico. Los generales barajaban culpas. En salones de mármol y búnkeres seguros, resonaba la misma pregunta tácita. Si Moscú puede arder, ¿qué lugar no? El simbolismo calaba más hondo que las explosiones físicas.
Durante años, a los ciudadanos rusos se les había dicho que la guerra era distante, contenida, controlada. Ahora había llegado a casa, arañando el corazón mismo del Estado. En ese momento, el mensaje de Ucrania se volvió innegable. La guerra que desatan ya no se quedará más allá de sus fronteras. Está aquí, en sus calles, bajo su cielo, a sus puertas. Mientras los últimos ecos del pánico se extendían por Moscú, el veredicto estratégico era claro. Belgorod yacía paralizada, Voronezh consumida por las llamas. Incluso la propia capital había sido destrozada. Las alabadas defensas aéreas de Rusia habían sido destrozadas en una única campaña coordinada. Estratégicamente, el Kremlin se vio obligado a retirar activos críticos de las posiciones de primera línea para proteger su propio territorio, debilitando a los ejércitos en otras zonas. Sin embargo, en medio de la devastación, los soldados ucranianos trataron a los rusos capturados y heridos con dignidad, demostrando que la victoria no tiene por qué significar crueldad. Sobre Moscú, las estelas de humo de los drones aún se cernían en la luz del amanecer, un símbolo claro de una nueva era de guerra que acababa de comenzar. A las 3:47 a.m., en las afueras del Oblast de Donetsk, el aire era frío y húmedo, adhiriéndose a los campos como una segunda piel. Sin previo aviso, un batallón blindado ruso, más de 60 tanques de batalla principales, respaldados por camiones cisterna y vehículos de mando, salió de una zona de preparación avanzada en dirección a un sector ucraniano escasamente defendido. Su ruta atravesaba tierras de cultivo abiertas, interrumpidas únicamente por dispersos árboles. No se trataba de un simple avance, sino de un avance del tamaño de un regimiento, diseñado para cortar una ruta de suministro clave. En segundos, la calma se rompería, y lo que siguió se convertiría en otra lección de guerra moderna, escrita a fuego, acero, y la mirada impasible de los drones de combate. Bajo las capas de hormigón armado y acero, en un puesto de mando subterráneo con poca luz, la tensión se sentía densa en el aire. Las pantallas parpadeaban con imágenes satelitales recientes y transmisiones en vivo de drones de las unidades de reconocimiento de vanguardia. Los informes eran inequívocos. El batallón blindado ruso estaba a menos de 12 millas de romper el estrecho perímetro defensivo del sector. El general al mando del Frente Sur no dudó. Su voz resonó en la sala como una cuchilla. Intercepten ahora. No les den tiempo a consolidarse. En cuestión de minutos, se cristalizó un plan de batalla multifase. Primero, drones de reconocimiento de gran altitud mantendrían una vigilancia constante de la columna, marcando objetivos e identificando vulnerabilidades en la formación. Luego, oleadas de municiones merodeadoras, drones kamikaze de precisión, encabezarían el asalto, impactando contra los tanques de vanguardia y los transportadores de combustible para romper el impulso. A continuación, las minas voladoras, pequeños cuadricópteros armados con cargas huecas, encargados de desactivar orugas e inmovilizar los blindados atrapados en cuellos de botella. A medida que el caos se extendía por la columna, los equipos de asalto rápido avanzarían en tropel, zigzagueando entre los vehículos detenidos, atacando a las tripulaciones expuestas y tomando el control de las máquinas abandonadas. Finalmente, las unidades de infantería se acercarían desde múltiples direcciones, cortando las rutas de escape y estrechando el cerco sobre las fuerzas rusas restantes. Era un plan diseñado para la velocidad, la precisión y el impacto psicológico. Cada segundo de preparación acercaba a las fuerzas ucranianas a su desenlace. El campo de batalla estaba a punto de transformarse de un campo de cultivo abierto a un campo de batalla controlado completamente desde arriba. A las 4:05 a.m., el plan, concretado en el puesto de mando subterráneo menos de 20 minutos antes, cobró vida. Desde dos vectores de aproximación diferentes, uno desde el noreste y otro desde el sur, un par de drones de ataque avanzados planearon silenciosamente en la oscuridad previa al amanecer. Muy por encima de las líneas de árboles, sus ópticas infrarrojas dibujaron nítidas siluetas de la formación rusa, localizando los puntos más críticos.
vehículos de mando y camiones cisterna. Los drones lanzaron su primera salva, municiones guiadas por láser que impactaron con precisión quirúrgica. La primera explosión destrozó un camión cisterna, provocando una explosión de fuego y humo a cientos de metros de altura. La segunda destrozó otro camión cisterna, cuyos restos en llamas se extendieron por la carretera y bloquearon la mitad de la columna. Para el tercer impacto, un vehículo de mando móvil recibió un impacto directo, y su mástil de comunicaciones se derrumbó como una torre. Casi simultáneamente, una oleada de municiones merodeadoras pequeñas, ágiles, casi invisibles contra el horizonte, descendió sobre el convoy desde el flanco opuesto. Se lanzaron directamente hacia sus objetivos, 2 transportes de combustible más y un vehículo de comunicaciones auxiliar. En menos de 2 minutos, 4 camiones cisterna y un vehículo de mando clave no eran más que escombros retorcidos y en llamas. El efecto fue inmediato y devastador. Sin reabastecimiento de combustible, los tanques no podían avanzar mucho. Sin comunicaciones fiables, la coordinación se desmoronó. Los operadores rusos se apresuraron a restablecer el contacto, pero el efecto de interferencia del equipo en llamas y las señales fragmentadas los dejaron en completo desorden. El avance del batallón se detuvo por completo. Decenas de tanques y vehículos blindados de transporte de personal se encontraban ahora expuestos en medio de tierras de cultivo abiertas, con los motores al ralentí y las tripulaciones escrutando nerviosamente en busca de amenazas que aún no podían ver. La otrora formidable columna se había transformado en un objetivo estacionario y vulnerable, una serpiente de acero congelada en su lugar. Desde la perspectiva ucraniana, todo fue exactamente como estaba planeado. Fase 1 completada. El impulso se rompió. El mando se interrumpió. Las líneas de combustible se cortaron. El campo de batalla se había inclinado decisivamente a su favor, y las siguientes oleadas minas volantes, equipos de asalto rápido y cerco de infantería, ya se estaban posicionando. Los rusos aún no lo sabían. Los camiones de combustible en llamas seguían lanzando densas columnas negras a cientos de metros de altura, cuando los comandantes rusos intentaron salvar la situación. Al darse cuenta de que su columna blindada estaba varada en terreno abierto, ordenaron a la artillería autopropulsada que avanzara para proporcionar fuego de cobertura y despejar el camino. 2 enormes obuses comenzaron a avanzar desde la retaguardia, con la esperanza de suprimir las posiciones ucranianas antes de que la emboscada se intensificara. Pero las fuerzas ucranianas habían anticipado este movimiento. Desde posiciones ocultas a casi 6 kilómetros de distancia, un enjambre de drones de ataque sobrevoló los campos. Guiados por transmisiones de video en vivo y volando con precisión milimétrica, se lanzaron directamente contra las piezas de artillería expuestas. El primer impacto detonó un depósito de munición completo dentro del obús líder, lanzando su torreta hacia el cielo en una lluvia de fuego y acero. Segundos después, la segunda pieza de artillería estalló en una bola de fuego hirviente sin que su dotación disparara un solo tiro. Con el apoyo de artillería ruso neutralizado, Ucrania pasó a la segunda fase. Equipos de asalto blindados de rápido movimiento, ligeramente equipados para máxima velocidad, avanzaron a toda velocidad desde extremos opuestos de la columna. Su objetivo era claro: cerrar las rutas de escape del convoy. En cuestión de minutos, los vehículos blindados ucranianos bloquearon las salidas norte y sur, acorralando a los rusos en una estrecha zona de aniquilación de apenas 1000 metros de largo. Las tripulaciones rusas atrapadas intentaron reposicionarse, pero el desorden provocado por los ataques con drones anteriores las dejó confundidas y vulnerables. Los artilleros ucranianos, apostados en líneas de árboles ocultas, abrieron fuego con misiles guiados antitanque y morteros de precisión. Cada ataque fue metódico, dirigido a los vehículos que intentaban maniobrar o pivotar sus armas hacia los flancos. El efecto fue asfixiante. Varios tanques perdieron orugas al intentar dar marcha atrás sobre terreno irregular, inmovilizándose. Otros, temiendo impactos directos, fueron abandonados por sus tripulaciones, que huyeron a pie hacia setos lejanos. La vanguardia blindada, antes organizada,
se había convertido en focos dispersos de resistencia, cada uno aislado e incapaz de coordinarse. Al final de la segunda fase, el convoy ya no representaba una amenaza, era un conjunto de máquinas varadas y desmoralizadas. Los rusos habían perdido su cobertura artillera, su movilidad y su capacidad para romper el contacto. Para Ucrania, la zona de aniquilación estaba completamente establecida, y el escenario estaba listo para la incursión nocturna que despojaría a los rusos tanto de su blindaje como de su voluntad de luchar. La serpiente de acero estaba acorralada, y su cabeza estaba a punto de ser cercenada. La noche cayó sobre la zona de aniquilación como una cortina. Las últimas brasas de los vehículos rusos en llamas proyectaban un tenue resplandor naranja sobre los campos abiertos. Para entonces, el batallón atrapado estaba completamente aislado. El apoyo de artillería había desaparecido, y las rutas de escape estaban selladas. Fue entonces cuando las unidades de operaciones especiales ucranianas avanzaron para el ataque decisivo. Acercándose en un apagón total, los operadores avanzaron en pequeños equipos de fuego, serpenteando entre setos y zanjas de drenaje poco profundas para permanecer ocultos. Cada uno portaba dispositivos electrónicos compactos de interferencia, sintonizados para interrumpir y cegar los sistemas de cámaras infrarrojas montados en tanques y vehículos blindados rusos. A los pocos segundos de activarse, las señales de puntería de los sistemas ópticos rusos se apagaron, dejando a sus artilleros prácticamente ciegos en la noche sin luna. La confusión se extendió rápidamente por la columna varada. Las tripulaciones de los tanques escudriñaban el vacío, incapaces de detectar movimiento a más de unos pocos metros. Algunos comenzaron a disparar sin control en la oscuridad, desperdiciando munición valiosa. Otros tomaron la decisión instantánea de abandonar sus máquinas por completo. Fue entonces cuando los ucranianos atacaron. Utilizando armas con silenciador y óptica térmica, despejaron vehículo tras vehículo con una eficiencia despiadada. Quienes se resistieron fueron inmovilizados o expulsados con granadas aturdidoras. Quienes se rindieron fueron desarmados y escoltados bajo vigilancia. Varios soldados rusos simplemente corrieron hacia el sur, hacia la distante línea de árboles, con la esperanza de escapar al amparo de la oscuridad. A las 2:30 a.m., la magnitud de la captura era asombrosa. 20 tanques de batalla principales, en su mayoría modelos avanzados, capturados intactos. Muchos aún tenían sus cañones principales cargados, los tanques de combustible llenos y el equipo de comunicaciones operativo. Era como si las tripulaciones simplemente se hubieran marchado a mitad de la misión, abandonando máquinas que valían millones de dólares cada una. Los ingenieros ucranianos y los equipos de recuperación actuaron casi de inmediato. Al amparo de la oscuridad, comenzaron a remolcar los blindados capturados hacia líneas aliadas. Algunos de los tanques más operativos fueron expulsados por soldados ucranianos que se habían entrenado con modelos similares anteriormente en la guerra. La incursión nocturna terminó en menos de 2 horas. Lo que quedaba en el campo eran restos humeantes, armas desechadas, y la inconfundible ausencia de la punta de lanza blindada rusa. El campo de batalla, que al principio del día había sido una amenaza para el flanco sur de Ucrania, era ahora un cementerio de acero, y Ucrania tenía las llaves de cada tanque que valía la pena salvar. Al amanecer, la incursión nocturna había dejado a la otrora formidable columna rusa destrozada y en silencio. Con la tenue luz inicial, llegaron los equipos de recuperación ucranianos, con sus vehículos de remolque blindados y plataformas retumbando por los campos destrozados. Uno a uno, los tanques capturados, aún relucientes por el rocío y manchados de hollín, fueron enganchados y transportados hacia áreas de concentración seguras tras las líneas. Para las máquinas más intactas, no había tiempo que perder. Las tripulaciones de los tanques ucranianos, muchas ya entrenadas en plataformas similares, subieron a los asientos del conductor, aún calientes. Los motores rugieron de nuevo, y las columnas de blindados liberados comenzaron el viaje de 12 millas hacia territorio amigo por sus propios medios. En los depósitos de avanzada, ingenieros y mecánicos militares trabajaban en equipos compactos y eficientes. Cada tanque
se sometía a una inspección rápida. Se verificaba el rendimiento del motor, el almacenamiento de municiones y los daños en la óptica o el blindaje. La primera tarea era siempre la misma: retirar las marcas rusas y pintar las nuevas insignias ucranianas. Luego venía la revisión de las comunicaciones, reemplazando o reprogramando las radios para integrarlas con las redes de mando ucranianas. Algunos de los tanques en mejores condiciones fueron destinados a un redespliegue inmediato. En cuestión de horas, varios ya estaban en camino para reforzar sectores activos en el frente. Una respuesta tan rápida que difuminaba la línea entre la toma del campo de batalla y el despliegue en combate activo. Pero los vehículos llevaban más que potencia de fuego. Dentro de los compartimentos, los equipos de inteligencia ucranianos descubrieron un tesoro de material sensible, dispositivos de cifrado, mapas detallados del campo de batalla y datos de radiofrecuencia aún cargados en los sistemas de a bordo. Estos fueron trasladados rápidamente a centros de análisis seguros, donde los expertos en señales comenzaron a analizarlos en busca de información sobre la disposición de las unidades rusas, los protocolos de mando y los movimientos planificados. En términos de valor de inteligencia bruta, era la clase de ganancia inesperada que ningún reconocimiento satelital podría proporcionar. A media mañana, el campo donde se había estancado la punta de lanza rusa estaba vacío, salvo por cascos calcinados y escombros dispersos. El verdadero premio ya se movía, ya fuera en la parte trasera de una plataforma ucraniana o avanzando con fuerza propia hacia nuevas misiones. Lo que había comenzado la noche anterior, como una incursión de alto riesgo, había terminado en una de las transformaciones más eficientes de la guerra en el campo de batalla, convirtiendo el acero enemigo en fuerza ucraniana y su propia tecnología en armas que podían, y pronto lo harían, usarse contra ellos. El impacto de la operación resonó mucho más allá del campo de batalla, donde una vez se encontraba la columna rusa. Tácticamente, Ucrania había ofrecido una demostración magistral de guerra multifase, integrando reconocimiento con drones, ataques de precisión, incursiones de fuerzas especiales y rápida explotación de blindados en una secuencia perfecta. Lo que comenzó como un convoy disperso de más de 60 tanques rusos había sido sistemáticamente desmantelado, aislado y transformado en recursos para el mismo ejército que pretendía destruir. Psicológicamente, el golpe para las fuerzas rusas fue profundo. La noticia corrió veloz entre las filas. Tripulaciones enteras de tanques habían huido, sus vehículos ahora en manos ucranianas, algunos ya reubicados en frentes activos. Para los soldados rusos, la comprensión de que sus propias armas podrían volverse contra ellos en cuestión de días erosionó cualquier sensación de seguridad restante. La confianza en su capacidad para proteger activos de alto valor, tanques, artillería, vehículos de mando, se tambaleó hasta la médula. En el frente informativo, Ucrania se apoderó de la narrativa, con la misma eficacia con la que se había apoderado de los blindados. Imágenes de tanques rusos capturados, recién pintados con banderas ucranianas, inundaron las redes sociales y los medios de comunicación internacionales. El simbolismo era innegable. Rusia, en efecto, se había convertido en uno de los mayores proveedores de blindados pesados de Ucrania. Lo que podría haber sido una simple victoria más en el campo de batalla, se convirtió en un triunfo estratégico de relaciones públicas, reforzando la imagen de Ucrania como ingeniosa, adaptable e implacable. Fue un mensaje transmitido al mundo, y una advertencia aún más contundente para Moscú. En menos de 48 horas, Ucrania se había apoderado de 50 tanques de batalla principales rusos, desmantelando toda una ofensiva blindada y cambiando el rumbo del combate en el Oblast de Donetsk. Lo que comenzó como un avance potencial para las fuerzas rusas terminó en un revés total, que dejó a Ucrania no solo con valioso material, sino también con una renovada ventaja en el campo de batalla. Estratégicamente, la pérdida fue devastadora para Moscú. Un elemento de asalto completo había sido eliminado del orden de batalla, lo que obligó a los estrategas rusos a replantear las operaciones en todo el sector. El daño a la reputación fue igualmente grave. Las imágenes de tanques abandonados, capturados y repintados
minaron años de postura militar. La victoria planteó una pregunta más aguda, tanto táctica como psicológica. ¿Está algún convoy ruso realmente a salvo de este tipo de guerra? Y si no, ¿cuánto tiempo puede Moscú permitirse dejar esta vulnerabilidad sin abordar antes de que se convierta en una pesadilla recurrente? La lección fue inequívoca. En la guerra moderna, la velocidad, la coordinación por capas y la inteligencia en tiempo real pueden neutralizar incluso las formaciones blindadas más pesadas, más rápido que cualquier arma milagrosa. La fusión ucraniana de reconocimiento con drones, incursiones de fuerzas especiales y explotación mecanizada había convertido la agilidad bruta en poder decisivo. Con las primeras luces del amanecer extendiéndose por el horizonte, columnas de humo negro se elevaban hacia el cielo gris. A través de la neblina, los soldados ucranianos guiaron a los prisioneros rusos lejos de los escombros, una victoria que se midió no solo en el acero capturado, sino en la humanidad preservada entre el fuego y la ruina. Este es el rostro de la guerra moderna, veloz, coordinada, implacable y sin las fronteras tradicionales. Las reglas han cambiado, el campo de batalla ha evolucionado, y el mundo observa cómo se escribe un nuevo capítulo en la historia militar, no con ejércitos masivos enfrentándose en campo abierto, sino con precisión, tecnología y la voluntad de adaptarse más rápido de lo que el enemigo puede responder. La pregunta ahora no es si este nuevo estilo de guerra es efectivo. El horizonte en llamas de Moscú y los blindados rusos capturados avanzando a través de las líneas ucranianas ya lo han respondido. La pregunta es, ¿qué sucederá cuando las viejas reglas ya no se apliquen y cada nación deba enfrentarse a un campo de batalla que no conoce fronteras, santuarios, ni distancia segura de las consecuencias de la guerra?